Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Buenos días, soy Eva Correa, CEO de MECMEC, agencia especializada en estrategias de audio, publicidad y comunicación en podcast. Y hoy vamos a hablar sobre el impacto de la IA en la industria del podcasting. Es un tema que nos genera controversias, nos generan quizá en esta industria donde tanto peso ha tenido y tiene la creatividad, la creación, la parte de la producción, los guiones, locuciones, etcétera. Es un tema quizá que todo lo que tiene que ver con la IA nos produce ciertos miedos, ¿no? Entonces yo creo que era una mesa necesaria en la que pues vamos a intentar, pues desde el lado de grandes profesionales como Diego y Adriana, que os presentaré, pues intentar darle un poco de luz y sobre todo ver a la IA como lo que es, que al final no deja de ser una herramienta que debe estar al servicio de nosotros, ¿no? Así que procedo a presentar a Adriana Pita, directora del área de programática y data en el Grupo Prisa. Es una profesional con más de 12 años de experiencia en la publicidad programática. Su anterior puesto fue la responsable de programática y data en MediaMarkt, donde dirigió equipos en España, Italia, Portugal y Finlandia, impulsando principalmente relaciones estratégicas, optimización de campañas y crecimiento de ingresos. Tenemos a Diego Bolaños, director de estrategia en Acas México. Ha venido directo desde Londres para estar en esta mesa, así que se lo agradecemos enormemente por el esfuerzo de salir de un súper evento que siempre es verdad que coincide con Estación Podcast y EICAS pues quiere estar en los mejores eventos, pues los eventos más importantes de podcast, así que muchísimas gracias, Diego. Diego lleva desde el 2020 siendo director de estrategia de contenidos en EICAS México, liderando la dirección de la operación local, supervisando al equipo comercial y definiendo las estrategias de la compañía en el mercado de México. Su trayectoria profesional abarca desde la producción cinematográfica, publicidad en radio y televisión, hasta los medios impresos, vídeo digital, contenido y editorial. Ahí es nada. Así que, pues nada, vamos a empezar hablando, sobre todo haciendo una pregunta, ¿no? Una pregunta que engloba al final una respuesta muy global, ¿no? Que es, Adriana, Diego, empezar quien queráis. ¿Qué aporta la IA en la industria del podcasting desde vuestro lado? Desde el lado de los medios de comunicación, desde el lado del grupo editorial más importante de España y en audio, principalmente, sí, indiscutible. Y la parte más de plataforma de podcast, ¿no? Donde habéis sido líderes en tecnología y donde vosotros sois, sobre todo, EICAS, en este caso, es pionero en introducir herramientas IA en el mundo de las plataformas de podcast, y que me parece que son dos miradas complementarias muy interesantes. Así que nada, empezar. El que quiera. Venga, Diego. Mucho gusto. Para empezar, me gustaría hablar un poco de lo que hace EICAS para dar contexto. EICAS o ACAST, así lo conocen tal vez acá, ACAST. ACAST es una plataforma de distribución y monetización de podcasts. Somos pioneros en la publicidad en podcast. Somos una empresa sueca que abrió en 2014 y básicamente introdujimos la inserción dinámica de anuncios en el mundo de la publicidad en podcast. Esto ya puede ser como muy común, pero en aquel entonces fue nuestro fundador el que vio todas las posibilidades que esto abría para el podcast. Y bueno, en ese sentido, lo que creo que aporta la IA al podcast es básicamente mejorar la experiencia desde el podcaster, la audiencia y el anunciante, ¿no? En nuestro caso, esos son nuestros tres pilares, ¿no? Siempre darle el mejor servicio al creador, darle una buena experiencia a la audiencia y darle un gran servicio al anunciante. En ese sentido, pues bueno, creo que uno de los grandes retos que ha tenido el podcast es el descubrimiento, ¿no? Si bien es un medio digital, no tiene estas ventajas de plataformas que tienen tecnología propietaria única, como sería Google o YouTube, ¿no?
vivimos en un sinfín de plataformas y por lo mismo cada plataforma decide cómo hace su buscador o su algoritmo de búsqueda. Y lo que ha sido un reto para los creadores, sobre todo, es emerger del mar de contenidos a que la audiencia correcta los encuentre, ¿no? Y bueno, nosotros estamos trabajando mucho en ese tipo de innovación de cómo llevar ese contenido a las audiencias y a los anunciantes correctos. Muchas gracias, Diego. Adriana, ¿es de tu lado? Pues mira, voy a tomar la palabra que has dicho, descubrimiento, porque creo que desde nuestro lado es donde la IA está aportando más valor ahora mismo. Esa nueva dimensión que se está abriendo en el mundo contextual, que está permitiendo que ya no solo busquemos podcast por la temática entera del podcast, sino dentro de cada capítulo de qué se está hablando. Eso también nos ayuda a descubrir podcast. Y una de las cosas que estamos viendo también es que cuando se descubre el podcast gracias a estas herramientas de inteligencia artificial, también estamos ayudando a la parte de streaming, ¿no? Entonces, yo como lo estoy viendo, como lo estamos viviendo, es como un ecosistema donde el podcast está siendo el motor del audio, pero es cierto que está abriendo puertas al streaming y está la IA por medio, uniendo ese puente, y es un puente muy interesante porque al final lo que hace es que el oyente esté en un ecosistema mucho más rico. Y cuando el oyente está en ese ecosistema es cuando podemos ir a tocar las puertas a los anunciantes y decir, oye, tenemos estas posibilidades y tenemos esta relevancia y tenemos esta innovación. Entonces yo creo que ahí es donde la inteligencia artificial está ayudando. Vale. Destacaríamos entonces sobre todo la ayuda a darle mayor visibilidad a los creadores, ¿no? A mejorar la accesibilidad, a la clasificación de contenidos. ¿Y esto qué implica de cara a las marcas, por ejemplo, ¿no? De cara a que los clientes, las marcas confíen en el podcast como un medio para dar voz a sus servicios, a sus productos y, sobre todo, para el retorno, ¿no? Al final, en el mundo de la industria de publicidad, como bien sabéis, es muy importante el dato, es muy importante el retorno, es muy importante el dar esos datos, ¿no? de efectividad y, obviamente, teniendo en cuenta que es un medio novedoso, porque no deja de serlo y está en continua evolución. Para vosotros, ¿qué destacaríais como valores de cara a las marcas? Pues bueno, creo que muchas cosas, principalmente dos, yo diría. Una que es siempre hablada y siempre importante en el mundo de la publicidad, que es la seguridad de marca, ¿no? Ahora con el análisis de textos inteligentes, que son básicamente análisis que pasan de voz a texto para que se pueda analizar vía machine learning, etcétera. Y pues bueno, a través de ese análisis se puede entender de qué está hablando el podcaster, si es seguro para la marca, si el anunciante quiere estar en ese contexto, qué tan fundamentalista quiere ser en su seguridad de marca, si quiere ser un poco más laxo, un poco más estricto, etcétera, todo dependiendo del perfil de la marca. Y bueno, pues ese es un lado, ¿no? Que le da esa seguridad al anunciante de anunciarse en podcast. El otro es el targeteo, ¿no? El targeteo es como el pilar también de la publicidad digital y creo que eso es lo más importante de nuestra industria en el ecosistema digital. Y al principio habré de decir, hace 5 años que yo entré al mundo del podcast de lleno, por ejemplo, nosotros vendemos publicidad contextual y hacemos colecciones de contenido por verticales. Y lo que hacíamos en ese momento era, ok, este podcast se considera de deportes, lo metemos a la colección de deportes. Este podcast es de música, lo metemos a la colección de música. Este podcast es LGBTQ+, lo metemos en esta categoría, ¿no? Pero siempre resultaba ser como un poco corto porque de repente un podcaster que habla de deportes resulta que es padre y el padre habla de parenting y habla de sus hijos, pero nunca lo consideramos una campaña de parenting. Yeah. Lo que hace ahora la IA es contextualizar esa conversación y poder agrupar automáticamente podcasts que
no son evidentes en ciertas verticales, ¿no? Ah, qué interesante. Claro, al final lo que ofrecéis a las marcas es más bien dar el peso a la audiencia, ¿no? Al target, que a la segmentación del propio contenido, ¿no? Por supuesto, y eso también beneficia directamente al podcaster porque claramente incrementa sus ingresos, ¿no? No solo está categorizado en esto que él cree que es, de repente ni el mismo podcaster se categoriza como en contenido de paternidad, porque pues no habla de eso, habla de fútbol, pero resulta que en su conversación siempre saca tema tal, entonces puede estar considerado en esta categoría, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, la parte que tenemos también de evangelizar a los anunciantes, porque al final el anunciante siempre está buscando el mejor momento para dar su mensaje, y qué mejor momento cuando yo tengo unos auriculares o estoy pues, consumiendo un podcast que tiene mucho engagement y que a lo mejor gracias a ese contexto la marca puede de una manera muy nativa comunicar y aparte sabemos que la comunicación en audio se te queda bastante, ¿no? En un estudio de la IAB reciente creo que es el 70 o el 75% de recuerdo de marca. Entonces yo creo que aquí, con lo que comentabas también, es la hipersegmentación. Vamos hacia la hipersegmentación, pero nos queda muchísimo también por trabajar con las agencias, con las marcas, para que también entiendan lo que acabas de comentar, es decir, podemos estar en un podcast de ocio y tú eres finanzas, pero es que resulta que en tal capítulo se ha hablado de esto y si tú tienes allí en un contexto donde el oyente está en su momento de ocio, le encuentras en un momento maravilloso para impactarle. Entonces yo creo que eso es tremendamente importante y maravilloso en este sector y que nos da la IA. Y me viene una pregunta, me parece interesante si es que tenéis respuesta, ¿eh? A lo mejor no la tiene todavía, ¿no? Y es, en las campañas de audio, cuando no me meto en la parte de integraciones de contenido, que ahora nos metemos en la parte más por parte del creador, sino más en la parte de las campañas de programática en podcast, ¿no? Y tal. Al final lo que estamos impactando son audios, ¿no? Son cuñas en el cual estamos impactando en el ecosistema podcast en función del posicionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cosas que yo me he encontrado, y lo digo abiertamente en el grupo, por ejemplo, es que todavía no se puede medir la escucha o la descarga, sino medimos la impresión, ¿no? Y es verdad que hay entornos donde tienes que poner un banner sincronizado con la cuña para poder identificar ese clic como una escucha o una descarga, cuando en realidad lo que nosotros estamos ofreciendo es audio, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Veis posible que haya una evolución a poder medir la escucha de esa cuña que ahora no es posible? Wow. Tu especialidad. Sí, tiene respuesta, ¿eh? Si no, Pues yo creo que estamos en camino. Yo creo que mientras, o sea, al final es un poco la pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Mientras más inversión tengamos y más recursos se pongan para esto, llegaremos antes. Sí es cierto que lo que no puedes es pretender tener los mismos KPIs en un formato que en otro, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que se trata también del cambio de paradigma y de entender que el audio es otra cosa, que se mide de otra manera y que tiene otras... Es entenderlo y saber lo que nos está aportando y cuando lo tengamos claro, comentarlo tanto a agencias como a marcas. O sea, ¿tú piensas que el desarrollo tecnológico va a ir por la parte de entender que el audio tiene que medirse de otra manera, como las campañas de impresiones? O sea, a mí me duele mucho cuando, en el mundo del audio, obviamente, me duele mucho hablar de impresiones, ¿no? Claro. Porque para mí la impresión es la impresión, no es la escucha, ¿no? Y cuando tú estás ofreciendo al cliente pues un reporte donde yo quiero que te escuchen y yo quiero darte el dato de la escucha, pues hablar de impresión me duele, ¿no? Me duele porque al final el valor lo estamos, en mi opinión, no lo estamos poniendo en valor, ¿no? El audio. Entonces, por eso era la pregunta, si consideráis que plataformas como Triton, por ejemplo, que es una de las plataformas más potentes que hay en el mercado de publicidad digital, si habrá una evolución por ahí y si la IA, en este caso, pues nos va a ayudar a poder dar ese salto, ¿no? Cualitativo. Yo entiendo que sí y debe ser que sí. Sí, ¿no? Sí.
estamos... Yo no soy un gran experto en temas de medición. Podría hablarles horas mi director de ventas en México, que es ex colega de Adriana de MediaMat, un DSP, que es la plataforma desde donde se venden la publicidad digital. Lo que sí creo es que tiene que haber Está de cierta manera fragmentada la industria del podcast, y hay muchas plataformas, todas tienen que estar de acuerdo. Y algo que escucho por todos lados es que tiene que ser una medición tercera, ¿no? Porque muchas veces, si eres dueño de una plataforma muy grande de escucha y tú mides tus mismas campañas, pues estás calificando tu propia tarea, ¿no? Que eso es, así le dicen en la industria de la publicidad. La idea es que haya partners terceros como Podscribe. Nosotros usamos Podscribe para poder pixelear, para poder medir esa trayectoria de el usuario y el escucha. Obviamente en Europa es más complicado por las políticas GDPR. En América, en Estados Unidos y en México nos preocupamos menos por nuestra privacidad, lo cual no necesariamente es bueno, pero es más fácil seguir la efectividad de una campaña publicitaria. Ya. Vale, pues muchas gracias por dar visibilidad a esta parte, porque es verdad que es un tema que a mí me preocupa sobre todo por ofrecer al mercado de la publicidad pues un valor, darle un valor al audio que es donde hay que ponerle, ¿no? Y ahora vamos a meternos un poco más directamente en la monetización del podcast y el videopodcast. Eso es un tema también muy interesante, ¿no? ¿Creéis que las herramientas de IA facilitarán la monetización en el podcast y videopodcast? ¿Y en qué creéis que puede facilitarlo? Pues un poco retomando lo que decía al principio, nosotros somos una compañía que está muy enfocada a mejorar el proceso de monetización del podcast, tanto para el creador como para el anunciante. Y en ese sentido creo que la transcripción y análisis de textos ha mejorado todo en la monetización, ¿no? Nosotros tenemos ciertos productos, por ejemplo, podemos vender episodios a nivel conversacional contextual, ¿no? Que eso quiere decir que ya no te tengo que vender un programa en específico o una audiencia en específico, sino que la máquina está entendiendo de qué estás conversando para insertar ahí un anuncio que sea tanto relevante para la marca como para la audiencia y no sea tan intrusiva la publicidad. Por otro lado, tenemos una plataforma de self-serve, de autoservicio, para anunciantes más pequeños o para agencias más pequeñas o para cierto nicho de anunciantes, como por ejemplo networks de podcast que quieren promover sus programas. Y en ese sentido, la IA ayuda tanto a planificar, a hacer un plan de medios para lanzar una campaña sin necesidad de un sales planner o de un humano que esté necesariamente al servicio, porque a veces no hay ancho de banda para darle servicio a todo el mundo. Y en ese sentido también ayuda mucho para que los podcasters más chicos y más desconocidos que están en nuestra plataforma puedan monetizar, ¿no? Esto nos permite analizar su contenido y decir, ok, este podcast es seguro para las marcas, pero además habla de X, Y, Z, entonces lo metemos en esta categoría. Y en ese momento la plataforma de autoservicios Self-Serve de Acast los puede incluir en el plan, y entonces el anunciante tiene un plan en podcasting, de medios de podcasting, desde el podcast más grande de la región en donde está comprando hasta el más indie, pero que también es relevante para su audiencia, ¿no? Vale. Una pregunta que tengo para ti, Diego. Te estaba escuchando y estaba pensando. Cuando vosotros le ponéis en valor vuestros podcasts, ¿no? Que confían en vosotros y monetizan con vosotros, ¿ponéis en valor la audiencia, solo la audiencia, quiero decir, estamos hablando de volúmenes, o también el contenido? Es decir, no es lo mismo podcast de nicho muy concreto en el cual, por ejemplo, tenga 5.000 escuchas, pero claro, al final estamos hablando de algo muy, muy, muy de nicho, como puede ser, no sé, tauromaquia. Sí. ¿No? Y bueno, es que son 5.000 personas escuchando algo relacionado, ¿no? Y de repente viene una editorial que ha sacado un libro relacionado con tauromaquia y tiene a 5.000 personas
ahí, ¿no? Al final estás impactando a un público 100% objetivo. Y claro. Luego tenemos otro tipo de podcast mucho más abiertos, más de entretenimiento, donde a lo mejor nos están escuchando, no sé, 500.000 personas, ¿no? Mi pregunta va un poco en, ¿está relacionado con el valor del contenido o de momento estamos en el valor de la audiencia, del volumen de la audiencia? Creo que las dos, y nosotros medimos el valor de dos formas, generalmente, ¿no? Como toda industria de publicidad digital, nuestra métrica o nuestro modo cambiario es el CPM, que por sus siglas es costo por millar, ¿no? Es cada 1,000 impresiones en un podcast, o en el caso del display de cada 1,000 vistas o tal, sí. Le ponemos un costo, ¿no? Ese costo es variable dependiendo cómo compras esa audiencia o cómo compras ese podcast, ¿no? Entre más targeteado está y más se acota esa audiencia, el CPM sube, ¿no? Vale. También sube por la cantidad de tiempo que dura tu anuncio dentro del programa. Es decir, nosotros tenemos productos que van un programmatic, comprado vía programmatic, para un network, o sea, para todo nuestro network, es decir, que no hay targeteo, está en $8, por ejemplo, en México. Pero si quieres un segmento grabado con inserción dinámica en medio del podcast que dure 4 minutos, que básicamente es el presentador del programa hablando del producto o entrevistando a alguien o integrando el producto dentro del programa, el costo del CPM sube hasta $75, ¿no? Entonces, varía por segmentación y tiempo en el que estás ahí. Y luego, por supuesto, está la voz de quien lo está presentando, ¿no? Sí. No puedes cobrar lo mismo por un hijo de vecino que acaba de empezar su podcast y que es muy bueno, etcétera, etcétera, pero que no tiene, digamos, esta experiencia en la industria o que su voz no es tan reconocible a que lo esté haciendo el podcaster más famoso en donde estés, ¿no? Entonces, de repente nosotros tarifamos por audiencia y por el costo de impresiones que tiene, pero a veces cobramos también por el talento que lo está haciendo. Entonces, le pagamos de dos formas al podcaster. Uno, por sus medios y por la cantidad de escuchas que tiene, de acuerdo a la segmentación que hicimos, y dos, por su voz y por su personalidad. Gracias, Diego. No sé si contesté la... Sí, claro que sí. Adriana. Pues yo creo que eso va muy ligado también en cuanto a la monetización de hoy por hoy, y lo que hablabas antes de los formatos. O sea, venimos de un mundo en el que el formato pues era prensa, radio y tele, y ahora pues está muy difuminado esos límites. Entonces, eso al final lo que nos está llevando es a replantearnos cómo monetizamos estas. Y la IA tiene aquí un importante valor, y lo que comentabas tú al final es somos capaces de cobrar ese CPM más alto porque tienes mucha más información, has llegado a ella a través de tecnología, y eso es innovación. Y las marcas y las agencias, cuando te sientas con ellas, lo primero que te dicen es innovación. O sea, hay equipos que lo que quieren es innovación y probar cosas nuevas. Correcto. Y entonces yo creo que el podcast es un lugar donde podemos probar muchas cosas nuevas, muchas cosas de innovación con la IA, y sobre todo relacionada, como bien comentas, con la IA semántica. Creo que nos va a abrir muchísimos caminos para la segmentación de ahora en adelante. Bien. ¿Y creéis que las agencias, las centrales de medios principalmente, que son las que, digamos, tienen los mayores presupuestos para la inversión en publicidad, y el podcast se le ha metido, ¿no? Cuando llegó el podcast, allá por el año, llegó hace muchos años, ya sabéis, con el MP3, pero no vamos a entrar en la historia del podcast, pero digamos, cuando empezamos a hablar sobre las posibilidades de la monetización del podcast, ¿no? Allá por el 2016 aproximadamente, yo recuerdo que en las centrales de medios en las cuales yo me he movido desde hace más de 25 años, es verdad que lo veían como que no sabía muy bien dónde colocarlo, ¿no? ¿Dónde lo colocamos esto, ¿no? En la parte de off, en la parte de on, ¿no? Era como un intruso que nadie sabía dónde ponerlo, ¿no? Porque efectivamente iba a afectar a las planificaciones. Entonces, es verdad que nos han puesto al final en la parte digital, porque tiene que ver con el medio digital, pero es cierto que la medición
nos afecta de lleno, ¿no? Al final, el mundo de la medición, pues en la parte digital ya sabéis que va por dos cosas, ¿no? Una, la parte de volúmenes, y la otra, la parte del retorno, ¿no? El CTR o el ETR, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que las centrales de medios están empezando, o digamos, la industria de la publicidad digital está empezando a entender que el mundo del podcast no necesariamente hay que medirle como el mundo de la publicidad digital, es decir, de los medios digitales, de redes sociales, etcétera, etcétera? Buena pregunta. Creo que sí, y depende de qué región estemos hablando, ¿no? Hay países, particularmente Estados Unidos o Inglaterra, ahorita donde vengo el podcast show, donde ya están súper avanzados en la compra y ya tienen muy claro para qué lo están comprando, ¿no? ¿Es performance o es influencer marketing, etcétera, etcétera? Entonces, también depende mucho de cómo están estructurados los equipos de las centrales de medios. No siempre es la misma forma, porque como decía Adriana, hay veces que nuestro presupuesto está básicamente tomado del presupuesto digital de innovación, no de radio como pensaríamos o hubiéramos pensado al principio que le íbamos a quitar mucho presupuesto al radio. Sí pasa, pero viene mucho más de estos como... Ops digitales, ¿no? Sí, como presupuestos que no están realmente destinados a un medio en específico y ya depende mucho de cuál es el objetivo de la campaña del cliente o de lo que está planeando la agencia de medios, de cómo nos van a medir, ¿no? Depende mucho. Todavía creo que no está completamente definido. Y creo que estamos en un proceso, en un momento maravilloso, porque nos toca a nosotros también definirlo. Yo he estado en reuniones en las que, bueno, vídeo podcast, ¿esto qué es? ¿Es vídeo o es podcast? Y que llega alguien y dice, no es ni una cosa ni otra, es otra cosa. Y entonces, claro, estamos en este momento de descubrir formatos, de ver cómo los monetizamos, cómo los entendemos y, sobre todo, cómo evangelizamos. A quién va a dejar el dinero, que son las marcas, y a las agencias también, que tienen equipos maravillosos, que están muy metidos en esto y que trabajamos muy de la mano. Y bueno, yo creo que estamos en un momento muy interesante para este tema. Sí, sobre todo aquí sí que las herramientas de la inteligencia artificial nos van a ayudar muchísimo, ¿no? a potenciar pues el hecho de que haya llegado el videopodcast, ¿no? No lo contemplábamos. En la industria del podcasting no contemplábamos la posibilidad de que llegara YouTube y dijese, estoy aquí y ahora hago que esto suceda, ¿no? Pero es cierto que desde la industria del podcasting que ha habido como una especie de turbulencia, ¿no? en la entrada del videopodcast, sobre todo, pues que viene de una generación en la cual no entienden el audio sino algo visual. Es cierto que creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en este momento de cómo está el mercado, de la necesidad de la innovación y de ofrecer otras cosas diferentes, a que ambos formatos puedan confluir y podamos monetizar de una manera muy, muy interesante, ¿no? Ayer escuchábamos a Cristina de YouTube, ¿no? Las maneras de monetizar, etcétera, etcétera, evidentemente desde su lado, desde el lado de lo visual, pero es cierto que toda la parte del audio, evidentemente, no tiene la retención, por ejemplo, a nivel de retención que tiene el vídeo. Luego otra pregunta que yo hago es, ¿a qué le llamamos una visualización? ¿A cuántos segundos le llamamos una visualización? En el audio lo tenemos contemplado ya, ¿no? Quiero decir que es cierto que aunque haya llegado el vídeo, y está bien, y no hay que ponerle puertas al campo, es cierto que es un buen momento para en la parte del podcast el poder potenciar todavía más los valores del audio, ¿no? Por eso, bueno, he puesto cositas así encima de la mesa porque creo que tenemos trabajo desde nuestro lado, ¿no? Creo que lejos de, digamos, echarnos a un lado, creo que estamos en el momento de ponernos de frente, ¿no? Y ponernos, bueno, fenomenal. El vídeo lleva ya, pues como decía ayer Cristina, 20 años. No es otra cosa. Al final, llámalo como quieras, pero no deja de ser un vídeo. Sin embargo, el podcast sí que ha demostrado que ha habido una evolución.
Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y las herramientas de la inteligencia artificial lo que sí que creo que pueden ayudar es a que nosotros, desde nuestro lado, podamos poner mucho más en valor la escucha, ¿no? La escucha, la métrica, el retorno. Tenemos cosas que hacer, tenemos cosas a las que tenemos que llegar, pero es cierto que el vídeo, de momento, ofrece lo que lleva ofreciendo. Sí, pero piensa siempre, que vivimos, ¿no?, en el mundo de la omnicanalidad. Totalmente. Y entonces, al final, la marca quiere estar en todo. Quiere estar en vídeo, quiere estar en audio. Totalmente. Quieres que vayas caminando por la parada de autobús y estés en Digital Out of Home. Entonces, al final, es parte del ecosistema, ¿no? Entonces, Así al final es. ya lo tenemos que ver, yo creo que como un todo, cómo afecta y cómo contribuye a todo. Bueno, y ahora entra la televisión conectada, porque ayer también los datos eran que hay un porcentaje altísimo, ¿no?, de la utilización de la televisión conectada para ver podcast, Claro. ¿no? Claro. O sea, ya es el rizar el rizo, que está bien, está fantástico. Es que o sea, ya que puedas escuchar un podcast desde el salón de tu casa con la tele grande, Claro. Pues es maravilloso, porque entre otras cosas ¿eso qué es? seguimos estando ahí. Yo lo que Claro. digo es, el podcast sigue siendo el protagonista, ¿no? Y sí, yo creo que el video lo que trae a la mesa es todo un rango nuevo de posibilidades para el podcast, ¿no? Porque si hay algo que me gustaría saber a través de la IA es cuánta gente realmente acaba viendo 1 hora y media de podcast en video y más bien nada más le da play, lo deja en una segunda pantalla o se lo mete a la bolsa y sigue escuchando el audio como lo hemos hecho siempre. Lo que sí trae es todo un rango distinto para la omnicanalidad, crear pequeños videos para promoción, pantallas clicables para poder hacer atribución o redireccionar, etcétera. O sea, es otro ecosistema, pero yo sigo defendiendo a título personal el podcast como el formato largo de contenido en audio, porque pues creo que estamos cansados de las pantallas y cada vez vamos a estar más cansados. Y no le quito el valor al video, ¿no? No. Pero como formato largo no creo que nadie escuche o vea un podcast de 1 hora y media pegado a la pantalla, ¿no? No, y menos en las generaciones Z, Y y tal, ¿no? Exacto. Quiero decir que al final también el comportamiento del consumo del contenido, evidentemente, es claro que cada vez es cortoplacista, ¿no? Entonces, es cierto que también a mí me gustaría saber los shorts que ofrece, por ejemplo, YouTube a la hora de poder patrocinar sus videopodcasts, si a eso se le está llamando una visualización o no. No lo sé. Hicimos una encuesta en México este año de cómo la gente descubre más un podcast y el número 1 es a través de redes sociales. Y para poder promocionar un podcast en redes sociales, pues definitivamente necesitas imagen y video. Y pues bueno, si estás grabando un episodio completo en video, de ahí tienes todo el material para poder hacer una distribución a redes sociales, ¿no? Sin necesidad de hacer acciones extra. Y Claro. creo que ahí podemos partir de en qué nos ayuda la IA para temas de producción, temas de promoción, etcétera, ¿no? Esa es otra gran Claro, rama de aquí venía yo un conversación sobre poco la IA. a esta pregunta, ¿no?, que venía ahora que has dicho lo de producción, ¿no? La pregunta que pongo encima de la mesa es, ¿consideráis que las herramientas de la IA van a tener un gran impacto en la parte de producción? Es decir, los productores de podcast, de videopodcast, ¿cómo deberían de acercarse a las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo deberían de ser esa relación, ¿no? Pues bueno, creo que el acercamiento debe ser como cualquier herramienta, como una herramienta, ¿no? Creo que muchas veces existe el miedo de que la inteligencia artificial puede reemplazar al ser humano y a su creatividad. Y desde mi perspectiva y desde la perspectiva de Acast, la IA está ahí solo para facilitar los procesos y en particular en producción creo que hay muchísimas cosas que son súper tediosas, súper tardadas, que consumen muchísimo tiempo a los productores, a los diseñadores de audio y a los podcasters en general que pues están aquí para quedarse, ¿no? O sea, limpieza de audio para diseño de audio, edición, transcripción de audios para poder editar más fácilmente, en la promoción, creación de snippets y de pequeñas imágenes para poder distribuir a redes sociales.
creo que estamos apenas empezando a ver lo que está ocurriendo. Creo que uno de los temas controversiales es la reproducción de voz y copiar la voz de personalidades o de podcasters para automatizar esas voces. Yo en lo particular estoy en contra, en algunos casos, ¿no? Pero en otros, por ejemplo, en el tema de la traducción, para poder lanzar un programa que es súper exitoso en España, pero que tiene mucho valor en Inglaterra. Totalmente. Y, por ejemplo, yo en particular yo estuve trabajando en un caso con uno de nuestros publishers. Es un gran programa daily, sale a diario, noticioso, y es casi imposible replicarlo en otro idioma de forma manual, porque el coste no da, el tiempo no da. Claro. Y hicimos un testing, nunca salió a la luz ni lo publicamos, pero el testing de pasar de la versión en inglés a la versión en español fue impresionante. Y eso nunca lo hubiéramos podido hacer, claro, y nunca se podría hacer. Sí se puede, pero implicaría mucha gente, mucho tiempo, muchos recursos, lo cual acabaría siendo no viable. Y con la IA puedes traducir un gran programa de X región en otro idioma a otro en... Bueno, y volvemos a la monetización, ¿no? Al final eso también va a ayudar al creador a monetizar, ¿no? Porque Claro, al final está porque es su rompiendo IP. fronteras, ¿no? De multilingüismo. Es su propiedad intelectual. Exacto. Y tiene derecho a replicar en otro idioma y puede Exacto. ganar. Y de mercados que son pequeñísimos, por ejemplo, como el sueco, de donde venimos Exacto. nosotros, si replicas un programa, por ejemplo, de Suecia a el mundo de habla hispana, pues bueno, Pues se más. te abre el mundo Claro, completo. claro, a claro. inglés se te abre el mundo completo, ¿no? Así es, así es. Sí, yo creo que en este caso, como bien comentas, no sustituye la creatividad, sino que es un copiloto maravilloso. Y yo os lo voy a comentar con dos ejemplos que he vivido aquí en Estación Podcast, que me lo han comentado. O sea, una persona que tiene un podcast me decía, es que a mí me ha ayudado mucho para la parte de los guiones, porque recorto mucho el tiempo, ¿no? que le dedico. ¿Qué pasa con ese guión? Ella hace ese guión con una persona que está entrevistando y es maravilloso. Yo ese mismo guión lo hago con la misma persona y es otra cosa. Entonces, yo creo que por más que utilices la IA, lo que te conecta es humano, ¿no? Sí. O sea, esa conexión, eso que emociona es humano. Entonces, por más que nos ayude, eso que tiene el podcast, que es el engagement, como ya lo había dicho antes, siempre va a estar allí para la parte humana. Luego, el segundo ejemplo que me pareció muy interesante era para la parte de la edición. Me estaba contando un chico que habían recuperado unos audios de hacía muchísimos años de un personaje muy importante, pero que él se dejaba la radio por si acaso le estaban espiando. Entonces, claro, entre que es antiguo y que tenían la radio no se escuchaba. Entonces, gracias a herramientas de la inteligencia artificial han podido sacar ese ruido y tener la entrevista. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? A través de la creatividad humana. ¿Cómo sacamos esa información tan valiosa? A través de la IA. tecnología. Entonces, yo creo que usándolo con ética, bien utilizado, es como un coche. O sea, al final tú te montas en el coche y puedes ir a 200 o puedes ir bien. Entonces, al final es Tal cual, al final somos nosotros, ¿no? Justo. Los que tenemos que estar somos los que tenemos... es la IA la que tiene que estar al servicio del humano, ¿no? Así es. Que decíamos al principio. Sí, y otro tema también importante es el poder facilitar a cualquier productor el poder generar ficción sonora, por ejemplo, ¿no? La ficción sonora es una de las parte de la producción más cara, ¿no? Al final, pues cualquier ficción sonora pues requiere de unas inversiones importantísimas, ¿no? Más allá de la creatividad, ¿no? Y la parte del guión. Entonces, bueno, es cierto que esto nos hace ver que la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a democratizar la producción, a ayudar a productores independientes a generar contenido espectacular desde su creatividad y desde su genialidad y a la parte de la monetización, con lo cual creo que hay más valores que estar en contra de cualquier herramienta, que yo entiendo los miedos, entiéndolo perfectamente, pero no deja de... Yo quería hacer un ejemplo sobre un proyecto de podcast, que es un documental, que obtuvo el premio a Warner Fry al mejor audio en español
con inteligencia artificial. Aquí lo que es un proyecto en el cual se ha empleado todo lo que es la sonorización, la ficción sonora con inteligencia artificial. Se llama Necesito poder respirar. Es un podcast de Podium Podcast Chile, basado en la vida del músico Jorge González. Si podemos poner un trocito. Podium Podcast presenta Necesito poder respirar. La vida de Jorge González. Capítulo 6. Todo tiene un final. Yo no estaba, digamos, en un nivel de popularidad muy alto en esa época. Era incómodo que alguien que estuviera tomando algo en un bar, un restaurante, y de otra mesa te miraran y pensaran, esta persona está pensando que tú eres el que bota los micrófonos, y que piensan que ese eres tú, porque era imposible conocer a alguien, porque todos creían que me conocían. Hubo un momento en que Jorge sintió que su suerte estaba echada. Habían pasado 2 décadas de sus primeras tocatas en San Miguel. Había luchado por no convertirse en una camiseta, en una estatua, ni en un tipo que hace lo que todos esperan, exigen que haga. Y ahora, cuando miraba a su alrededor, sentía que lo que todos veían era a Jorge González, en vez de verlo a él. Por esos días de 2004, le parecía que esa imagen estaba clara. Un hueón de mierda, que exactamente no soy, o por lo menos trato de no serlo. En agosto publicó otro disco de Los Prisioneros, con Miguel Tapia y 2 integrantes nuevos. Se llamaba Manzana. Bueno, pues es un proyecto en el cual no podemos definir qué ha sido la parte humana de la parte de inteligencia artificial. Evidentemente la creación, la dirección, absolutamente todo ha estado para la parte humana, pero desconocemos si esa voz es de esta persona, no es de esta persona, y todo lo que tiene la sonorización. A mí me parece interesante y, de hecho, bueno, pues ya lleva unos cuantos premios, como os he comentado, ¿no? Yo voy a tirar de datos. Según un informe de VoiceBat y Omdi, se espera que para el 2026 más del 30% de los podcasts cuenten con algún tipo de automatización basada en inteligencia artificial, ya sea en su producción, distribución o monetización. ¿Hacia dónde vamos? Pues la inteligencia artificial no sustituye la creatividad y la autenticidad que caracteriza el buen podcasting, pero sí redefine los procesos, ¿no? Y aquí, pues un poco vuelvo a entrar en los miedos, ¿no?, de los profesionales. ¿Consideráis que la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos dentro de la industria? Así, a capón. Definitivamente sí hay trabajos que va a reemplazar y procesos que va a eficientizar. Eso creo que en la industria del podcast, de los medios y de la humanidad, ¿no? Lo que también creo es que toda inteligencia artificial generativa debe ser supervisada por un humano, ¿no? Especialmente en los medios y especialmente cuando se trata de medios de comunicación que tienen una reputación que guardar. No puedes simplemente nada más decir vamos a hacer un briefing informativo del día y lanzarlo sin que nadie lo lea, ¿no? No sé si escucharon la noticia hace poco, pero hace unos días un periódico americano lanzó su lista de los 20 libros o de los 10 libros los mejores libros del 2024, y más de la mitad de ellos eran títulos que no existían y lo publicaron así nada más, ¿no? Entonces, wow. No dejemos de olvidar que sobre todo la inteligencia artificial generativa es autónoma y la autonomía también requiere a veces de supervisión, ¿no? Sí, y yo creo que es cierto que van a haber puestos que se van a ver afectados, pero también es cierto que nos abre una oportunidad para empezar a formarnos en esto de la inteligencia artificial y transformar determinados puestos a puestos que sean más como comentas, ¿no?, más de seguimiento. Y es un poco, si volvemos al ejemplo del coche, pues es que si no sabías conducir, ahora te toca ir a clases para aprender a conducir porque hay que montarse en este coche. Entonces yo creo que es un poco eso. La respuesta es sí, van a haber cargos afectados, pero también van a haber muchas oportunidades para crecer y para poder movernos. Sí, al final yo creo que es un tren en el cual, si quieres seguir estando en esta industria, tienes que montarte, ¿no? Claro. O sea,
Es verdad, bueno, quedan siempre, como siempre, los clásicos siempre van a estar, pero eso en todos los sectores, ¿no? Y en todos los entornos. Pero está claro que si quieres potenciar, si quieres evolucionar, si quieres innovar, es un tren que hay que... Y yo creo que espacios como este, en los que podamos hablar de la inteligencia artificial y empezar a democratizar la palabra, porque a veces nos asusta mucho, pero realmente es lo que es, nos va a permitir que cada vez lo veamos con más naturalidad y que nos montemos en ese tren. El poder hablar de herramientas concretas, ¿no? Que las hay, o sea, un Microsoft, por ejemplo, que está dedicando tantísimos recursos a sacar herramientas para todas las áreas, para todos los sectores, con inteligencia artificial, pues dice mucho, ¿no? Formación especializada en inteligencia artificial para todos los sectores también, ¿no? Al final yo creo que, bueno, es algo que ya estaba, es así. Lo que pasa que es verdad que el salto a la inteligencia artificial generativa pues ha hecho que todos los mercados, ¿no? Y por supuesto que es el sector de la comunicación, pues nos tengamos que poner las pilas, ¿no? Eso es así y a mí me parece siempre bueno, ¿no? El mirar para adelante y sobre todo que nos despierte, ¿no? Y que sigamos aprendiendo de lo que viene. Claro. Yo diría que viéndolo desde lejos hay el lado bueno, que nos ahorra mucho tiempo de tareas muy tediosas. Si alguno de ustedes es o ha sido editor de audio o de video, se puede relacionar con cuánto tiempo toma editar cualquier cosa y es una gran pérdida de tiempo que sí te puede ahorrar la inteligencia artificial. Por otro lado, creo que nosotros somos los que debemos de poner las reglas de cómo se usa la inteligencia artificial en temas, por ejemplo, de identidad de voz, ¿no? O sea, no nos pueden quitar la identidad de nuestra voz, no tal. Y eso, pues básicamente es un tema de legislación, reglamentación y de nosotros poner esas bases para de ahí construir el mejor camino de la inteligencia artificial. Y al final la legislación es la que nos debe de proteger, ¿no? Pero ya no solo en la parte de las herramientas de la inteligencia artificial de cara a los profesionales, sino también de cara a los oyentes, a los usuarios y todo lo que tiene que ver con la usabilidad de cualquier medio digital. Pues ya existen herramientas, en empresa tenemos herramientas de verificación de audios, porque ahora como es muy fácil... Bueno, y al Grupo Prisa le han dado dos premios, por cierto. ¿Dos? Dos. Sí, y entonces es maravilloso, porque es maravilloso para el periodista que va a lanzar esa información, para saber, y también es importante para la persona que está escuchando que nos llegan audios que no sabemos si es verdad o no, poder verificar si eso es real o no es real. Entonces yo creo que vamos a ver mucho desarrollo por ahí también. Sí, ayudará mucho a la desinformación, sobre todo, ¿no? En la cual está más de moda. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta, que me están diciendo que ya paremos. Y muchísimas gracias. No sé si alguien alguna pregunta. ¿Sí? No. Bajito. ¿Ahora? Sí. ¿Qué tal? Quería saber si tenéis alguna solución en videopodcast relacionada con la monetización, igual que trabajáis en el audio, con soluciones dinámicas de ad serving y de monetizar. Si al abordar el mundo del videopodcast estáis trabajando también en cómo monetizar, igual que ya se hace con el audio. Gracias. Vale. Pues quien da las soluciones en la parte del videopodcast es YouTube. O sea, YouTube es el que te, quiero decir, al final, tú como, vamos, en mi caso, que soy consultora y trabajo con marcas para poder, bueno, pues para lanzar campañas de comunicación o publicidad, tú puedes crear una estrategia, pero al final estás en manos de YouTube para poder... Sí, YouTube lo conozco, pero como Spotify, Acast, también, ¿no? ¿Integráis videopodcast? Esa parte en las plataformas, ¿cómo veis la llegada del videopodcast relacionada con comercializar? Definitivamente llegó para quedarse y nosotros, siendo una plataforma de podcast nativa en audio, ahora estamos explorando varias posibilidades que incluyen todas las plataformas en donde se pueden ver videopodcast para poderlos monetizar también en video.
Todavía no tenemos una respuesta, ni es oficial, ni lo puedo decir muy bien en público, pero sí estamos considerando la posibilidad y sobre todo tomando decisiones de por dónde llevarlo. Y Spotify ya puede medir las visualizaciones y ya también tiene herramientas para poder monetizar. El tema un sus poco del vídeos. video es que cierra un poco la distribución a tecnología propietaria de Así Spotify, es. de YouTube, etcétera. Así es. Y ahora la respuesta es cómo insertarse en esos Eso es. ecosistemas. Eso es. Desde el Eso es lo que RSS, yo por quería ejemplo. decir, efectivamente. Perdón, gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.